San Mateo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. En más de una oportunidad buscan poner a prueba al Señor precisamente para que, pretendiendo que el Señor se contradiga o caiga en confusión, porque hay una mirada de parte de estos interlocutores desfigurada de Cristo, porque no están iluminados por la fe, ya que han abandonado la verdad de la revelación ellos mismos por su soberbia, por su suficiencia, por su arrogancia, por esa vanidad espiritual en la que cayeron, pues se creyeron soberanos de la ley y soberanos de la alianza, no reconociendo que eran un don, pues quieren que Jesucristo en estas supuestas contradicciones caiga en el error y con ello sea rechazado por el pueblo, ya que era muy popular por la certeza de su enseñanza y por la grandeza de su sabiduría y mucho más por sus obras y milagros, los que reconocían los saduceos y los fariseos. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Porque él está predicando el amor al prójimo. ¿Acaso el amor al prójimo justificará el abandonar el amor a Dios o el precepto de Dios? Pues el Señor no está hablando del amor meramente humano y que se puede corromper. El amor humano, sostenido por la gracia, ha de conducir, ha de ser elevado al amor sobrenatural, al amor de la caridad. El amor humano, purificado y redimido, termina llevando el corazón a abrazar el verdadero amor, el amor más sublime, que es el de la caridad, el amor de Dios, la capacidad de amar con el amor de Dios. El amor humano que lleva a amar a aquel que nos ha hecho bien o a aquel que nos pertenece o al que pertenecemos de nuestra familia o aquel que piensa como nosotros, aquel que estamos vinculados, aquel que nos ha beneficiado. Pero la caridad de Dios lleva a amar inclusive a aquel que no piensa como nosotros, a amar al enemigo, a amar al que nos persigue, dar la vida por aquel que no es de los nuestros, por aquel que es un pecador, por aquel que se ha perdido y se ha extraviado, dar la vida por los demás, como lo hizo Cristo. Pues este amor es el que capacita al ser humano para la verdadera alegría, para la bienaventuranza, porque es el amor que lo engrandece, porque es un amor que lo libera de la búsqueda de retribución, lo libera de la esclavitud, de buscar siempre beneficio, lo libera de los aplausos, de los reconocimientos, lo engrandece, porque significa donación de sí, significa multiplicarse a sí mismo en el beneficio de los demás, significa amar a Dios por sobre todas las cosas, porque al entregarse por los demás, se está entregando a Dios, se está perdiendo a sí mismo para darse a Dios, se está inmolando a sí mismo por sus hermanos, porque su bien significa vivir por siempre en Dios. Por eso que se llega a abrazar hasta la muerte y el martirio, por la iglesia, por la fe, por Cristo, por el bien de los hermanos, el bien sobre todo espiritual, sobrenatural, la salvación, la redención o el socorrer a aquel que está afligido y angustiado, al justo, al bienaventurado o al que se ha equivocado. Por eso, queridos hermanos, que no hay contradicción, porque el que es capaz de darse, de entregarse, de amar así como amó Cristo, como ama Cristo al prójimo, hasta el extremo de morir por él, eso lo puede hacer porque ama a Dios por sobre todas las cosas, e inclusive por sobre sí mismo, y ama a Dios, e inclusive por sobre su propio beneficio,
porque ha sido conquistado por el amor de Dios, porque se le ha revelado este amor, se le ha manifestado. Cristo ha abierto su costado y le ha mostrado su propio corazón, corazón divino y humano, y ha impregnado el corazón de este humano, de este creyente, de la misericordia, del fuego devorador del Espíritu Santo. Entonces este creyente queda consumido en ese amor, embriagado en ese amor, sostenido y abandonado en esa misericordia y en esa compasión del amor del corazón del Señor. Pues así, de esa manera descubre que la vida verdadera consiste en darse, que la vida verdadera es la trascendente y eterna que da este corazón, que da este amor de Dios, que la vida verdadera consiste en donarse, en morir, dar la vida, morir, para vivir eternamente. De esa manera, los santos, cuanto más amaban a Dios, más amaban al prójimo. Cuanto más eran tocados por la misericordia de Dios, eran más misericordiosos con el prójimo. Y mientras más manifestaban este amor y esta compasión por la humanidad y por el prójimo, más eran cautivados por el amor de Dios, porque más descubrían en el prójimo en el que sufre la mano providente, la mano compasiva, la mano de Cristo, y en ellos en el que sufre descubrían el Cristo sufriente, y eran más movidos porque al ver el sufrimiento de Cristo en el que padece, reconocían el sufrimiento de Cristo para redimirnos por nosotros, y más se cautiva ese corazón de amor a Dios. En el fondo es la misma fuerza, el mismo amor que llega hasta ese extremo de expresión de amor al prójimo, que es el mismo amor a Dios. No hay contradicción, es un mismo amor, y en esto consiste la vida, la ley y lo que dicen los profetas, porque el que ama así cumple todos los mandamientos. No tiene tiempo para pecar, solo tiene tiempo para amar.